bueno, entonces, pero ya que está este 13 no lo vamos a sacar porque no digan que uno es maldito, ¿no? Pero la idea es esa, ya que otros grupos que no hubieran oportunidad, pues tengan la oportunidad de mostrar su trabajo. De todas maneras, bueno, ya está uno que entró raudamente, parece que está en Fórmula 1, entonces. Pues he dicho, vamos a dar espacio a la persona que no ha revisado nunca, ya, el grupo. Bueno, de todas maneras, ya que está esto, algo iremos a aprender, porque el tema es del usuario, dice, a ver, habrá mejorado, seguro. Grupo 13 entonces, ¿no? Sí, Arqui. Ya saben que denle oportunidad a los otros cristianos, porque no sé qué es. Bueno, esta es la selección de variables de estudio, ¿no? Que nos tocó lo heterónomo, lo deductivo, el tema usuario y el objetivo de estudiar la arquitectura. Aquí tenemos ejemplos de lo que es un mapa conceptual y un mapa mental, y nosotros nos vamos a estar basando en el mapa mental. El método de contenido, ¿no? Como análisis del contenido tenemos que vamos a hacer un estudio a profundidad, ¿no? Con conceptualizaciones y análisis, ¿no? Tenemos también las variables de la arquitectura, que es la composición, función, usuario, espacio, forma, tecnología, y en este caso nos basaremos en el usuario, ¿no? Y que vamos a hacer un estudio a profundidad tal de manera exhaustiva, ¿no? Y del usuario y la relación con la arquitectura. Como conceptualizaciones tenemos el usuario en la arquitectura, ¿no? Es importante saber la accesibilidad de la obra o del proyecto, ¿no? Que permita a todos los usuarios que tengan la oportunidad de acceder, ¿no? A estos espacios y desplazarse con totalmente libertad. También podemos decir que el usuario vive la arquitectura, la siente y la percibe, ¿no? Y se puede considerar que es un elemento principal en la arquitectura. Como componentes también tenemos los hábitos y costumbres, lo emocional y lo físico, ¿no? En hábitos y costumbres tenemos los gustos personales, comportamientos humanos y modo de vida. Y en lo emocional, que es subjetivo y se basa en la neuroarquitectura, que es un tema que vamos a estar desarrollando más adelante. En lo físico podemos tener la ergonomía, que son dimensiones, ¿no? De espacio que tenga en cuenta el usuario, ¿no? Que sean cómodas, adecuadas para él. Y en lo físico de antropometría, que son las dimensiones y proporciones del cuerpo, ya que todos los cuerpos son diferentes, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta a la discapacidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, una persona en silla de ruedas. ¿Cómo afecta o cómo la arquitectura impacta al ser humano, ¿no? Podemos notar por la tecnología, la forma, los ambientes, la iluminación, los olores, el sonido y los colores, ¿no? La arquitectura generalmente afecta al ser humano por los siguientes factores que son percibidos por nuestros sentidos, principalmente, por ejemplo, el sonido, ¿no? O la contaminación auditiva dentro de un embotellamiento puede ser molesto para los hogares que viven cerca, o como también los malos olores pueden darnos una mala experiencia de una permanencia. A ver, ahí, volver para atrás. A ver, cuando hablamos del usuario, el usuario, hablamos de cómo usan los espacios en la arquitectura, el interior de la arquitectura. O sea, se aboca un poco a la parte de la vivencia, de las emociones, lo que te provoca en el uso de la arquitectura, ¿ya? Entonces, cuando uno ve, supongamos, en realidad todas estas imágenes son exteriores, 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 exteriores. Aquí quizás la iluminación, después lo demás es exteriores, exteriores, exteriores. A ver, entonces, si uno lo importante acá es que de qué manera afecta la iluminación. Eso es lo que tenés que venir a contarnos aquí, ¿no? De qué manera el impacto de la iluminación, ya sea natural o artificial, produce sobre el ser humano. No sé, pues este es el ejercicio. Yo quiero que entiendan eso, ¿ya? O sea, no es solamente decir iluminación, forma, organos, sino de qué manera ya nos afecta en algunos de nuestros sentidos esa variable, en este caso de la iluminación. ¿Ya? Está bien, aquí. Aquí tenemos el componente emocional que le mencionaba la neuroarquitectura, ¿no? Que se interesa por cómo el entorno modifica el cerebro y por lo tanto el comportamiento y su función es crear espacio, ¿no? Para la felicidad y el bienestar y la productividad y la calidad de vida del usuario. Como claves de la neuroarquitectura tenemos la iluminación, las zonas verdes, los elementos arquitectónicos, la psicología del color y del confort, ¿no?
En iluminación podemos decir que la luz natural ayuda, ¿no?, a la concentración de las personas y genera un ambiente más amable más amable que la luz artificial, aunque la luz artificial también es algo vital en un espacio que no entra mucha luz natural. En las zonas verdes es el contacto del ser humano con las zonas, los árboles y todo eso, ¿no? Y esto ayuda a abrir la mente, aumenta la concentración y favorece a la calma. Y en elementos arquitectónicos, podemos decir que son los ángulos marcados de la edificación que favorecen la aparición de las estrés y ansiedad frente a las curvas y contornos suaves que nos dan la sensación de seguridad y comodidad, ¿no? Como se ve en A la ver, imagen. a ver, estamos buscando qué elementos de la arquitectura que producen ciertas sensaciones, supongamos, ¿no? Estas dos de aquí estarían ligadas a la forma, ¿no? O sea, que cuando hablas de ángulo, no sé qué, cuando hablas del color, son propiedades de la forma, ¿ya? Sí. Y esto de la iluminación, no sé si, entonces, a ver, pero faltaría lo que quiero que vea, esto sería de la forma, faltaría el espacio, de qué manera el espacio nos afecta a nosotros, ¿ya? En ese sentido. Bueno, aquí hablas del espacio del confort, pero el confort, bueno, podría el espacio también, supongamos, generarte cierto grado de confort. Entonces, esa sería un poco tomar como referencia qué elementos de la morfología te producen ciertas cosas. La relación de la arquitectura con el interior, con el exterior, zonas verdes, bueno, ya, para que después cuando hagas tu análisis, algunos aspectos de la forma, algunos aspectos del espacio, algunos aspectos de la relación con el exterior, y ahí uno va explicando la arquitectura que le toca analizar, ¿ya? A ver, siga. Está bien, Marta. ¿El chico alguna va a hablar? Esa sería la visión heterónoma del usuario. ¿Y qué sería? A ver, cuente, pues. Bueno, como visión heterónoma del usuario tenemos lo que es el estudio teniendo en cuenta los principios, la psicología de la necesidad, ¿no? También tenemos la integración de los componentes, que es el medio social, medio natural y medio construido, ¿no? Como ejemplo tomamos la vivienda Cholet en el altiplano, ¿no?, que es una arquitectura que corresponde a esa visión y a la sociedad, ¿no? Son arquitecturas con características propias de la población y que implementa formas, colores y rasgos culturales a las fachadas y salones de eventos. En el medio natural tenemos que son las costumbres de masticar la hoja de coca debido a la altura de la región, ¿no? Incorpora también los hábitos y costumbres de esa sociedad y han sido considerados, ¿no? También es un hábito de utilizar la vestimenta característica de los ponchos debido a la inclemencia climática que es el frío, ¿no? Y Sí, estas personas del altiplano son a ver, de temperamento tranquilo, son de actitud más reservada y más distante, ¿no? a ver. Mira, sobre lo social está bien, supongamos. Lo social estamos hablando de ciertos gustos, de performance, espacio, ya sea exteriores e interiores. Los interiores también son coloridos, y no sé qué, no sé cuánto. Está bien, ese es un buen ejemplo. Ahora, en el medio natural, no es el tema, supongamos, cómo es su costumbre en cuanto a masticar, a comer, a bailar, o sea, cómo en la arquitectura se puede reflejar, supongamos, ciertos comportamientos. A ver, si hubiera, supongamos, una salita de mascar, ¿no? Yo no sé en el altiplano cómo hacen cómo el proyecto, cómo son. Pero si hubiera como en algunos países la sala de té, dicen los japoneses, y ahí se sientan a su sala. Entonces hay un espacio arquitectónico que está respondiendo a un hábito cultural. Si el hábito de masticar se desarrolla en un espacio definido, entonces, y la arquitectura responde a eso, sí estaría, supongamos, ligado a eso, ¿ya? O sea, yo lo que voy es que ciertos hábitos debe reflejarse en la arquitectura. Si no se reflejan, no serviría, serían hábitos o costumbres que no afectan a la arquitectura. Entonces, eso es importante ver la relación, si eso de ese usuario, ¿no?, si van respondiendo a la arquitectura a ciertas condiciones naturales.
Bueno, eso, ya. A ver, seguí, a ver, vamos después. Ya en medios construidos podemos ver que estos espacios cerrados brindan más confort, ¿no? Las edificaciones son con ventanas pequeñas para proteger al usuario del clima frío. En este. Entonces estás respondiendo al usuario, está bien. Sí, Parece bien. Entonces es un poco eso, supongamos, considerar al usuario, pero fíjate, eso, ahorita que estás hablando de eso, esos espacios cerrados, supongamos los interiores, estás respondiendo al clima, ¿no? sí. Al clima. Ya, bueno, seguí a ver, ya. Pero está bien, más o menos eso es lo que hace alusión a Sí, tu arquitecto, trabajo. esa era mi duda, o sea, me confundí un poco en qué ejemplo poner en el componente natural y el construido, porque como que se parecen en algo. Claro, porque, a ver, fíjate pues ahí, hablábamos de los espacios interiores cerrados porque el clima te condiciona, ¿no? El clima te va condicionando a que esos espacios sean distintos, los interiores de la arquitectura y que la gente, eh, bueno, necesita o requiere esos espacios. Cuando hablamos de la forma, supongamos, ¿no? Él habla de la forma, cuando hablaba de las cholet, o sea, hay morfologías, supongamos, eh, que son demandadas por la sociedad. A ver, cada grupo social demanda ciertos colores, texturas. En esta ciudad, cuando uno proyecta, te piden ciertos materiales, ponerme piedra laja, ponerme madera. Entonces, también hay esos, esas expresiones, supongamos, para sentirse bien, ¿no? Comportar si la construcción va respondiendo a esos hábitos y costumbres o gustos que tiene la gente. Bueno, eso es un poco ir viendo esas variables de lo social, supongamos, en la arquitectura, ¿ya? De los hábitos. Por ahí, esa sería la diferencia, supongamos, ¿no? ¿Ya? Sigue, a ver. Bueno, como razonamiento deductivo del usuario tenemos el estudio que primeramente viene a ser lo general a lo particular, ¿no? Que lo general sería el principio de diseño arquitectónico y lo particular parte de las ideas de la premisa de diseño arquitectónico para cada componente del usuario, como las proporciones, dimensiones y actividades. ¿Cómo considera estos principios el usuario? ¿No? Se considera por sus dimensiones y proporciones del usuario, los gustos, hábitos y costumbres y ciclo de vida. Aquí tenemos un ejemplo, o nuevamente una vivienda cholet. La fachada y el diseño de un salón a doble altura con detalles y colores, ¿no? Forman parte de las tradiciones y fiestas como matrimonio y bautizo. También vemos aquí otro ejemplo que toma en cuenta también el diseño de rampas pensando en los usuarios, tal vez que estén en silla de ruedas, ¿no? Porque se tiene que pensar para todo tipo de usuarios. Y también aquí vemos también el diseño de las galerías y jardines amplios, como por ejemplo aquí, digamos, ya que tenemos un clima caluroso, las galerías son vitales, digamos, para tener en cuenta familiares, almuerzos, todo eso. Pero si pasamos estas galerías al altiplano, no cumpliría, digamos, no respondería al usuario porque estas galerías crean lo que son sombras y sería muy frío para ella. Ya. A ver, está bien, digo, lo único que le faltaría quizás es que establezcas esto de aquí, a ver, los gustos, las relaciones, este sería un principio, supongamos. Considerar los gustos y hábitos y ahí baja, y aquí se puede observar eso de ahí, ¿ya? Entre los gustos. Quizás el tema de la costumbre que podía estar aparte, supongamos, de usar los espacios exteriores, ¿no? Uno podría, bueno, esa es una costumbre de charlar de manera más informal, en espacios no sé qué. Esto de la arquitectura sin barrera que debería estar como quizás algo también como un principio, estos son principios, ya, esto que estás marcando acá serían principios sobre el usuario, cómo considera el usuario en el diseño. Entonces, bueno, aquí podemos ver ese ejemplo. O sea, simplemente lo que estamos diciendo es que en este razonamiento deductivo, el ejercicio es tener un principio y ver en la obra cómo se ha plasmado ese principio. ¿Ya? Está bien.
Sí, a ver. Paula, Bueno, ¿podés responder a esto? vamos. Sí, se escucha, ¿verdad? Sí. Ya, explicando un poco lo que es la ubicación, sociedad, tiempo y espacio. Bueno, en lo que respecta a América, vamos a tomar el país México como nos tocó pueblos originarios. Entonces vamos a tocar lo que respecta al país de México. Ubicación, pueblos originarios de México. Tomamos como precedencia maya y entre lo que es México, una ciudad para ver ejemplos, ¿no?, de los pueblos originarios de esta ciudad. Todos son de la procedencia maya, como son algunos pueblos, los choles, lacandones, tojolabales, tecos y testatales. Todos estos pueblos, los ejemplos que hemos puesto, se puede ver el usuario cómo conforma también con su arquitectura en lo que respecta a su vivienda, cómo mantienen, digamos, ¿no? Y no nos olvidamos de que estas son en la etapa de la posmoderna. Ya, en lo que respecta a la línea del tiempo, bueno, tomamos la civilización maya, ahí hay ejemplos, ¿no?, de cómo empezó la civilización, 2000 años antes de Cristo hasta 1546. A ver. Alto. ¿Ya? Y ustedes han hecho un trabajo y parecería que es el primer trabajo que van a hacer. A ver, jóvenes, pues. ¿En qué tiempo nos toca estudiar a nosotros? Hasta una clase de lado yo les explico. ¿Qué periodo nos toca estudiar? Posmodernidad. ¿Qué tiene que ver esto con la posmodernidad? Bueno, como respecta a la línea del tiempo, ya lo podemos ver, ¿no?, lo que es el siglo XX, luego cómo fue evolucionando la vivienda de los pueblos originarios. Por eso es que lo puse ahí. A ver, joven, ya. La otra vez le expliqué. Esta es una línea de tiempo que va desde sus inicios, desde que estaban los pueblos originarios, y hay distintos cortes históricos para hacer en la evolución, en este caso, de la arquitectura y todo lo demás, ¿ya? Los pueblos originarios, su arquitectura, ¿me escuchan? La arquitectura de los pueblos originarios se dio en este periodo hasta antes de la llegada de los españoles. Esa es la arquitectura de los pueblos originarios. De aquí para adelante, mierda. La arquitectura, acá estamos hablando de la arquitectura que trajeron los españoles y que un poco se habrá combinado con la arquitectura originaria. Pero tenés que estudiar este periodo que se llama el periodo colonial. Ahora, cuando hablábamos nosotros de los pueblos originarios, estamos diciendo que los pueblos originarios se asientan en ciertas regiones de América. En esta parte, bueno, hablamos de México, hablamos de Perú, y fíjense, vamos a poner como ejemplo para que entienda Bolivia. En Bolivia hay los pueblos originarios que lo han constitucionalizado con Evo y sus amigotes. Esos pueblos originarios hasta hoy día siguen manteniendo su identidad, su cultura y todo lo demás. Entonces, no es que vamos a volver para atrás y vamos a estudiarlos a la arquitectura inca y todo lo demás. Simplemente estamos diciendo que esos pueblos mantienen su identidad, su cultura. Acaba de morir el Malku. ¿Qué decía el Malku? Supongamos, ¿no? Fíjese, estamos en el siglo XXI. Él decía que no se sentía boliviano y que su identidad era del Collasuyo, es desde el pueblo aymara, y el pueblo aymara tiene su cultura, su identidad, su religión. O sea, ellos persisten, mantienen su identidad, siguen siendo, manteniendo muchas de sus culturas originarias. O sea, por eso no digo, lo que estás haciendo es que estás volviendo para atrás. Ustedes en este corte de tiempo, ya yo les expliqué la arquitectura posmoderna que se va a desarrollar en esos pueblos.
Ya veremos pues si el arquitecto respetó la cultura de esos pueblos, no le importó, bueno, esa es otra cosa. Pero esto que está acá no corresponde, ¿ya? Ya está bien aquí, entonces lo entendí así, lo puse, cómo fue evolucionando la vivienda de los pueblos No, no, originarios y todo eso. por eso un corte, si no. Arquitecto, Ajá, entonces, al referirnos a pueblos originarios, quiere decir solamente para que nos ubiquemos a qué pueblo vamos a estudiar, pero en el periodo de la posmodernidad, ¿no ves? claro, por eso digo, o sea, en Bolivia hay pueblos originarios, vos vas a estudiar la arquitectura en el altiplano del periodo posmoderno, está bien, y vas a estudiar en estos pueblos, porque en La Paz siguen vigentes muchas de las ideas o de la cultura originaria. Simplemente es eso, es para conocer dónde están los pueblos y la cultura diferente, ¿sí? Ya. Ese es el Está bien Bueno, sentido. aquí. Ya. aquí, continuando, colocamos una breve descripción del periodo histórico que nos tocó, que es el periodo posmoderno, ¿no? Está bien. Y obviamente en lo que refiere a los pueblos originarios, que sería México, Perú y Bolivia, pero usted dijo que Bolivia no lo toquemos. Entonces, pusimos un concepto, más o menos, de lo que es el periodo posmoderno, la arquitectura posmoderna. Ya. Es un estudio, es un estilo o movimiento que surgió en la década de 1960, pero en realidad en México empezó a partir del 1950, 60, sí. Ya. Como una reacción contra la austeridad, la formalidad y la falta de variedad de la arquitectura moderna, ¿no? Y hacia este lado, en México, podemos encontrar algunos arquitectos reconocidos de la época y sus diferentes obras. Y Eso está le bien, explico igual. digamos. Está bien, supongamos ese un panorama, una descripción de lo que hace el periodo histórico. Ya, siga para que Sí, podamos avanzar. sí, sí, aquí lo pusimos directo ya a los pueblos que nos tocaba para que no le demos muchas vueltas y abajo unas características de lo que es, ¿no? Lo que vamos a analizar en realidad. Ya, está bien. Siguiente. Análisis descriptivo. En lo que va del análisis descriptivo, empezamos por México. Tomamos el Museo Nacional de la Ciudad de México, construida en realidad renovado en el 1989 por Abraham Zabludovsky. Este museo también cuenta con un salón auditorio, por así decirlo, y aquí nosotros explicamos más o menos los aspectos que estábamos conceptualizando, ¿no? Por ejemplo, cómo está iluminado, y ahí tratamos de marcar toda la iluminación, la circulación, cómo ingresan en la primera imagen. Primero tomamos una de así en general desde afuera y ya las otras son internas, no sé si está bien así aquí. Y ahí tratamos de describir todas las características que causan una sensación en el usuario. A ver, ¿Está bien o le falta? a ver, a ver. A ustedes les tocó hacer un análisis desde una visión heterónoma, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y la otra variable de razonamiento de qué tipo era? Deductivo. Deductivo. Entonces, si es deductivo, ¿ya de qué decíamos? Los principios. Bueno, pues entonces lo primero que tienen que escribir acá son los principios. ¿Qué principios? Eso que escribiste arriba, ¿no? Como ejemplo, estaba bien. Entonces, esos principios de la emocional, claro, físico y hábito. claro, pero como principio, no como tema, supongamos. Un principio, decíamos, supongamos, podría ser la accesibilidad para todos. Un principio, la posibilidad de que todos ingresen, caminen, anden. Otro principio, no sé, pero vos vas a escribir los principios hacia el manejo del usuario, ¿no? Los principios que el arquitecto considera para en el diseño del usuario. A ver, yo supongo que ustedes cuando proyectan deben tener una idea del usuario, cómo van a considerar al usuario en su proyecto. No creo que se pongan a dibujar hacia lo loco como sea, no señor. Entonces, hay principios sobre la consideración del usuario. El movimiento moderno, ¿cómo consideraba al usuario anterior, en el periodo anterior? ¿A quién tomó como modelo el movimiento moderno para hacer arquitectura? Porque los tomamos siempre al usuario como... Al modular
¿no? El modulor, entonces, ¿qué significaba eso? Que era un hombre, Le Corbusier dijo, bueno, todos somos iguales en el mundo, tenemos la misma traza, andamos igualitos y todos somos musculosos. Entonces, ese concepto que tienen del usuario en el movimiento moderno es distinto al de ahora. Entonces, lo que quiero que ustedes desde esa visión deductiva decían, bueno, ahora, ¿cómo consideramos al usuario? ¿No? Y tal cosa. ¿Cómo consideramos? Y así. Y esos principios, se cumplió la accesibilidad para todos, vas a decir, no, esto es puro grada, que ya, bueno, ahí vas viendo si esos principios de qué manera se plasmaron en esta arquitectura. ¿Sí? Está bien, Arqui. Ese es el ejercicio, digo, ¿ya? Ese es el ejercicio de lo deductivo para ver si esos principios que porque ustedes diseñan con principios, deben diseñar con ciertos principios en su cabecita. Y si esos principios, cómo se han plasmado en el manejo de esta arquitectura, ¿ya? A ver, y en ese caso, yo sé que es más complejo lo heterónomo, olvídense de lo heterónomo, porque es la relación con el exterior, eso que hablábamos justo ahorita. Porque fíjate, vos ahí tendría que ponerte a pensar cómo era la sociedad, los hábitos y costumbres de esa sociedad. Y es medio complicado a la distancia, porque uno desconoce muchas cosas. Así que podría ser solamente, supongamos, desde lo deductivo y hacia lo autónomo, hacia el interior, supongamos, ¿no? Para que no se le complique la vida ahora, ¿ya? Ya, Arqui. Está bien. ¿Qué más? Julio, Ya. siguiente. En este otro ejemplo tenemos el Museo Jumex en Mexicali, y ahí pusimos los principios que consideramos en el análisis deductivo que hicimos. Y aquí pusimos que el usuario reconoce la majestuosidad de la obra a través de la escala entre él y la obra. Esta obra cuenta con acceso, con gradas y rampas considerando las proporciones del usuario. En sus interiores, en sus espacios interiores y exteriores responden a los gustos y actividades del usuario, como es, ¿no?, el arte, contemplar y educarse. Y los colores, todos esos tonos generan en el usuario paz, tranquilidad y armonía. También se aprecian los ventanales, balcones, galerías que permiten el ingreso de luz natural y la interacción con el medio natural, brindando calma, confort y abre la mente del usuario. Bueno, fíjense, este ejemplo está bien, ¿no? Es lo único que le faltaría quizás sería una relación de algunos principios con algunas de las cosas que has encontrado vos, supongamos, ¿ya? Algunas no hay y quedará ahí como principio no aplicado, supongamos, ¿sí? Ah, sí, eso sí. Cierto. Ya, entonces, pero esta diapositiva que sirva como modelo, la anterior la tachan, ¿ya? Siguiente. A ver. Y seguimos Sí. con este mismo ejemplo, pero ya con plano. Y se puede ver en los planos, ¿no?, el diseño de rampas que genera seguridad y comodidad de acceso en el usuario. También el diseño y la proyección de cafeterías y galerías y plazas que son lugares de encuentro, ¿no?, y integración con el medio natural para el usuario. También un detalle de los espacios internos acorde a las proporciones y dimensiones del usuario. También galerías de posiciones amplias para los gustos y actividades del usuario, y también cortes y unas perspectivas. Por eso digo, lo que te está faltando aquí es lo que hiciste anteriormente, los principios. ¿Sí? Sí, cierto. Escribí los principios y esos principios lo vas constatando y verificando cómo se lo ha plasmado. ¿Estamos? Claro. Pero en sí está bien el ejemplo, ¿no? O sea. Claro, sí, está bien. Lo que estás escribiendo está bien, solamente que tiene que haber el principio para decir sí. Claro, así como está la anterior, pero la anterior estaba correctamente. Ya, está bien. Esa de aquí, ¿ves? El modelito, este modelo lo copian para todas las otras obras que tienen ustedes. Siguiente, Joaquina. Bueno, entonces hacen lo mismo, digo, a ver, para que demos tiempo a otro. O sea, aquí en esa estructura anterior, ustedes hacen lo mismo y van dando unas explicaciones de esta propuesta desde el punto de vista del usuario. ¿Ya? Mira. A ver, barriendo con todos sus museos, y nosotros hemos dicho que va a faltar el análisis interpretativo, ¿no ves?
Ah, sí, aquí como más o menos podríamos hacer el análisis interpretativo. A ver, por eso, a ver, vaya, sal y para ver, vamos a ver para que todos le escuchen, porque si no me escuchan, pues sonamos todas las veces que digo. Ya, está bien, pueden salir a ver. A ver, entonces su compañero lo que está haciendo, a ver, muestren sus caras, por el hecho, no sé, se van a comer y algunos no crean que yo también no tengo hambre, bueno. No soy Robocop. A ver. Entonces, ahí va describiendo una serie de ideas, cuando vamos a los principios. Entonces, ¿cuál de esos principios es el que se ha desarrollado con mayor frecuencia? Y a vos te parece importante explicarlo más adelante. Pues vas a interpretar cuál de esos principios es el que se ha aplicado en la arquitectura de los museos en México, ¿sí? ¿Cuál de esas ideas, no? Estamos interpretando ideas. Bueno, ya la idea está como principio y ver cuál de esas ideas es la que se ha plasmado en esas obras. Entonces voy a decir, bueno, se ha plasmado esta idea 1, esta idea 2, y bueno, si son 2, pues si son 3 ideas ya. Esa es la interpretación de la constatación de esas ideas. Esas serían las invariantes, aquella que se ha plasmado. Y esa sería, ya ustedes después elegirían una, pero por lo menos hagan eso, digo, ¿no? O sea, identifiquen las invariantes, las ideas comunes que se han repetido. Esa sería la invariante que han desarrollado esa arquitectura de los museos. Y después uno elige una y la escribe como una idea rectora, una idea de diseño, supongamos, de los proyectos de los museos en México, en los pueblos originarios de México. Que no sé, ya vemos cómo la escribimos la idea rectora. Pero aquí es la interpretación, ¿ya? No sé si se entiende. Sí, Arque, ya se entendió bien. Gracias. Ya, bueno, entonces eso... Entonces yo espero que lo que escuchan les sirva para todo, porque si no es difícil que cada una se le explique a cada uno. A ver, ¿quién más tiene otro que no hubiera presentado? Yo lo que voy es para darle oportunidad al resto. Para obligarlo inclusive, porque después me entregan su trabajo y a mí me maldicen, me trata como si yo fuera culpable. ¿Quiénes de los que no han hecho una revisión quieren hacerlo? Chile, de mí está bien lo que hice. ¿Viste? Y fíjense, son una montonera, pero yo no sé pues si están dedicados al ocio. Habían como 15 grupos, no sé si habrán quedado los 15. Y apenas